muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Juan, igualmente. Aldana Di Costanzo es licenciada en Psicología egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en duelo. Dirige el curso de posgrado sobre duelo para profesionales de la salud. Es docente para instituciones de países como España, Venezuela, Argentina. Además, fue la fundadora de Aiken, una organización pionera en el acompañamiento psicológico a niños, adolescentes y adultos por pérdida de familiar cercano. Aldana ha sido distinguida como miembro Filo Bayoca, la red de emprendedores social conocida internacionalmente. Además también recibió distinciones internacionales como la del TOY, que lo ubicó como las 10 líderes de Argentina. Ha sido distinguida en el primer lugar por el certamen La Argentina Solidaria, del cual luego llegaría a ser jurado. ¿Qué cosas hacen feliz a Aldana? Me hace feliz los abrazos y los besos de mis dos hijos y también ver las caritas, las sonrisas, las miradas de los niños que vienen a mi fundación y las familias, cómo vienen y cómo se van. Si tuvieras que elegir una canción, ¿cuál elegirías? Me gustan las dos versiones de Mercedes Sosa. Una es Honrar la Vida y la otra Cambia, que también canta ella versiones espectaculares. ¿Qué adjetivos crees que te definirían mejor? Em, Perseverante, apasionada, intensa, exigente, cariñosa. eh, es- ¿Cuál pudiera ser un libro favorito? eh, Podría ser uno de ellos, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, que es una genia, para mí es una de mis maestras, pionera en algo de lo que yo hago, así que es muy completo ese libro, no es que habla de la temática nada más, sino que de la vida, ¿no? ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar y por qué? A Nelson Mandela, sí, porque me parece un ejemplo de, bueno, de grandeza, de humanidad, de perdón, ¿no? De saber perdonar y con esa misma fuerza de todo lo que vivió, poder transformarla y hacer algo maravilloso por la gente. Si pudieras vivir en una época distinta, ¿cuál elegirías? Me iría a los 80, 90, 80 por ahí, donde la tecnología no invadía nuestras vidas, la tecnología, las pantallas, las redes sociales, donde estábamos más despojados de eso, donde estar conectado con alguien era estar conectado o emocionalmente o teniéndolo cara a cara, volvería a esa época. ¿Podrías traducirnos la palabra Aiken y qué significado tiene para vos? Ujú. Aiken significa vida en lengua mapuche y tehuelche, porque la idea de nuestra misión es resignificar la vida de las familias que vienen a nuestra fundación, resignificarla después de un dolor tan grande, ¿no? Volver a darle sentido a la vida después de una muerte. Y para mí Aiken significa, bueno, es mi primer hijo, es mi hijo mayor, es en gran parte lo que le da sentido a mi vida, es seguir resignificando también mi propio duelo, mi propia historia, mi propio dolor en función para otros, es aprender constante, es entender que con otros la vida y las cosas son más fáciles y salen mejor, es un montón. ¿Cómo fue ese proceso de hacer realidad la primera organización especializada en acompañamiento psicológico por duelo de un familiar o miembro allegado en Argentina? Bueno, fue difícil, muy difícil, fue desafiante, fue agotador y a la vez muy reconfortante, ¿no? Muy ambiguo, porque realmente eh, empecé muy jovencita, sin nada de dinero, ni para la primera consulta con el abogado, que me la prestaron. Eh, entonces armar una institución sin dinero, sin contactos, sin tampoco tener experiencia en armar una organización fue muy difícil, y, pero a la vez cada paso se fue dando de una forma muy sólida, muy firme,
y la misión con la que trabajo es muy, muy noble y muy profunda, entonces también mucha satisfacción cuando todo empezó a crecer y cuando se empezó a armar equipo, por eso, muy desafiante, pero a la vez con mucha satisfacción. ¿Qué tips podés brindar para quienes inician en emprendimientos con impacto social o comunitario? Bueno, primero que tiene que tener muy claro lo que quiere, eh, que es necesario que mente y corazón se junten, porque claramente hay que pensar, tener estrategias, conocimientos, técnicas, un montón de cuestiones, pero yo creo que sin corazón, sin amor, sin pasión por eso no se logra. Después que esté muy asesorada, muy a todo nivel, contable, legal, técnico, metodológico, eso, entender que armar una institución no es solamente poner la parte solidaria de uno arriba de la mesa. Hay como un montón de otras variables que para hacerlo de manera profesional hay que tener en cuenta. Que recuerde siempre esto que dije en otra respuesta de que es necesario nutrirse de otros, apoyarse en otros, que el equipo es fundamental, eh, que aprenda a levantar la mano y a pedir ayuda cuando, cuando lo necesita, tanto por alguna traba en lo institucional, en el equipo, o algún desborde como personal, porque es muy agotador también el trabajo de armar una institución, entonces está bueno detectar cuando uno con algo no puede o está cansado o necesita ayuda. Eso, y que sea perseverante, no sé si lo dije, pero que va a haber muchos no, muchos cerrar puertas, muchas frustraciones, eh, así que hay que ser perseverante y recordar siempre que sea lo que uno está haciendo, detrás eh, hay gente, en general estamos hablando, ¿no? de esto, entonces poder conectar todo el tiempo con el sentido de lo que estoy haciendo y el para qué y para quién, ¿no? Más que esa acción, porque quizás estoy haciendo un trámite, pero ese trámite tiene como mucho sentido por detrás, ¿no? Gracias, Aldana. ¿Cómo fue trabajar ese primer caso a nivel institucional? El primer caso era un niño, tenía 10 años, si no me equivoco, y su abuela, eh, porque había fallecido su papá y su mamá se había como dado a la fuga, digamos, tenía problemas de adicciones severos, entonces no estaba con él. Y había muerto su papá. Y bueno, y esta abuela, me acuerdo, con muy pocos recursos, no económicos, sino también internos, ¿no? Como con mucho amor, pero con muchas dificultades para poder acompañar a este nieto. Eh, y recuerdo perfectamente como muchos momentos de esas sesiones, el terapeuta con el que trabajamos, porque uno siempre ve al niño y el otro al adulto, después se hacen también encuentros en conjunto. Y recuerdo mucho esos encuentros y la satisfacción también cuando, bueno, cuando decidimos que era momento de cerrar, ¿no? Con su tratamiento. Así que ¿Qué actividades llevan a cabo hoy en día? sí. Bueno, como vos bien decías, Fundación Aiken es la única fundación del país que trabaja acompañando a niños, adolescentes y familias en duelo por muerte de papá, mamá o hermanos, ¿no? Seres queridos muy cercanos. Y tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, todo lo que es la atención psicológica, y por otro lado, lo que son capacitaciones, formación, talleres. Dentro de la línea de la atención psicológica tenemos espacios individuales, espacios grupales, o sea, grupos terapéuticos, tanto de niños, adolescentes, adultos, y también orientación en momentos de crisis puntuales, cuando, por ejemplo, acaba de fallecer alguien en la familia y no saben cómo decirle al niño que esa persona murió, o si hay que llevarlos o no al funeral, como distintas dudas que pueden tener los adultos, los acompañamos en ese momento. Y te decía que los grupos, si bien el foco de la fundación está puesto en los niños y los adolescentes, siempre se trabaja con el adulto a cargo, entonces también hay grupos para esos adultos que acompañan a los niños. También tenemos grupos de padres y madres en duelo por muerte de hijos y grupos de jóvenes entre 18 y 28 años, siempre que estén en duelo por muerte de alguien cercano, ¿no? Cercano le decimos a que sea significativo por esa persona, donde vemos un niño que
que está sufriendo por una muerte. Hemos tenido también casos de que murió un amiguito, no es un familiar, pero es un niño en duelo, ¿no? O un primo, eso es relativo, depende del vínculo. Y como te decía, por otro lado, lo que son capacitaciones, ahí es muy diverso. Tenemos desde capacitaciones para profesionales de la salud, para docentes, trabajamos también por ejemplo, en empresas cuando fallece un empleado, vamos a dar talleres para esos compañeros de ese empleado que falleció, trabajamos con organismos del Estado, en empresas fúnebres para darle herramientas también a los trabajadores de ese rubro, ¿no? Sobre cómo acompañar desde su rol, ¿no? A las personas que vienen a su empresa. En realidad tenemos muchas líneas de capacitaciones porque lo que decimos que donde hay vida, hay muerte, y ahí queremos estar, ¿no? Para acompañar, para ir generando una pedagogía de la vida y de la muerte, porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces, si hacemos fuerza por sacarlo, no es más que fuerza en vano, ¿no? Y nos perdemos de vivir la vida con más conciencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un duelo? Ujú. El duelo se relaciona con una pérdida, ¿no? Entonces, si hablamos de duelo en general, pueden ser diversas pérdidas. La muerte física de una persona, pero después puede ser una separación, una mudanza, una jubilación, un proceso de enfermedad donde uno pierde un estado de salud o una parte del cuerpo. Pero específicamente duelo con el que trabajamos nosotros, que es por muerte, se enfoca en lo que es la pérdida de un ser querido, que eso eh, viene de la mano con muchos cambios en relación a las creencias que uno tiene, a nuestra identidad, a cómo reorganizo la vida, mi mundo, eh, a encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? Porque justamente en un duelo hay algo que se rompe, que se desorganiza. Entonces, el proceso, ¿no? Que es un camino, que es un transitar, va ayudando a volver a encontrar como cierto centro, cierto equilibrio para seguir conectados con la vida, con los proyectos, para poder continuar con los vínculos. ¿Qué aspectos importantes contempla su propuesta de abordaje? Em, como les decía, el acompañamiento psicológico, primero que en la fundación está, bueno, a cargo, por supuesto, ¿no? De profesionales de la salud mental, que son especializados en duelo, y tenemos lo que es el espacio individual, que es tanto para el niño como para el adulto a cargo, cuando evaluamos que lo grupal por algún motivo o no es el espacio indicado o necesita, además de lo grupal, algo individual. ¿Sí? Lo individual es lo más parecido que uno conoce cuando va a terapia, simplemente que son terapeutas especializados en duelo y en el caso de niños hay distintas dinámicas y juegos pensados para que ellos puedan poner en palabras o en dibujos o a través del cuerpo cuestiones relacionadas con lo que les genera la muerte de ese ser querido, ¿no? Y las emociones, etcétera. Y en lo grupal, como te decías, cuando viene un niño, un adolescente, ese niño va a un grupo y el adulto va a otro grupo en paralelo, ¿sí? Es decir, que se trabaja con el binomio adulto-niño familiar, no es que puede venir solo un niño. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decimos es que el adulto también tiene que trabajar, no solo porque está afectado, seguramente, porque si es pariente del niño hay un vínculo que los une y esa persona que murió, esto está afectado por esa pérdida y aparte para ir aprendiendo herramientas saludables para acompañar a ese niño en duelo. Entonces, es importante que las dos partes tengan su espacio, ¿sí? ¿Qué está logrando Aiken como organización pionera? Bueno, primero ya la organización en sí, ¿no? Que eh, por un lado lo digo con orgullo por todo lo que genera, ¿no? Haber hecho y el esfuerzo que hay detrás de una primera organización. Por otro lado, también con cierta pena en el sentido de que por más que crezca IKER nunca va a dar abasto con todo lo que se necesita. Entonces también nos habla de una carencia que tenemos como sociedad, ¿no? Para hablar, para enfrentar, para acompañar en el tema de la muerte. Hay tantas fundaciones y organizaciones civiles y que seamos la única del país con esta especialidad para niños, para adolescentes.
Pero bueno, eso, el hecho en sí de existir es un gran logro. Por otro lado, bueno, hemos diseñado y nos han aprobado el primer curso de posgrado sobre duelo para profesionales de la salud, digo, es el primero de la Argentina, avalado por una institución universitaria, lo hacemos junto con iSalud, que es una institución muy prestigiosa, lo que tiene que ver posgrados de salud, y eso es un logro enorme, es un posgrado presencial de un año, así que ahora estamos con expectativas a ver si el año que viene ya se puede retomar. Por otro lado, hemos organizado las primeras jornadas argentinas sobre duelo, que se hicieron en marzo de este año, que también, ¿no? Uno dice, hay congresos de tantas cosas, de tantos temas, y que no se haya hecho nunca uno de duelo, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años quisimos como estar muy fuertes y con mucha experiencia para poder hacerlo, y bueno, nada, el desafío también que iba a ser presencial, teníamos todo armado para presencial, en el medio tuvimos que dar volantazos y armarlo virtual porque fue en el medio de la pandemia, pero salió muy, muy, muy bien. Bueno, eso también, ¿no? Fue algo, bueno, también formaciones en duelo, así, nosotros tenemos, además del posgrado, tenemos virtuales para que podamos llegar a todo el país. Los grupos terapéuticos de niños también es algo pionero y es un paso muy importante. Bueno, hay un montón. A mí me da mucho orgullo, ¿no? Todo lo que se fue armando en estos años con tanto esfuerzo. ¿Cuántas personas componen el equipo hoy? Bueno, el equipo está conformado por 40 personas, de los cuales la mayoría son voluntarios y, bueno, y muchos otros son rentados. Eh, que hay profesionales de la salud mental para la atención de las familias y para las capacitaciones también. Y después hay, como en toda organización, distintas áreas para sostener todo, desde el área de comunicación, desarrollo de recursos, administración, investigación, voluntariado. Entonces es un equipo grande y suelen estar los coordinadores, ¿no? Que son las personas rentadas que le dedican mucho tiempo, y después el equipo muchas veces conformado por voluntarios. ¿Cómo es el dolor de un niño o niña en duelo? ¿Qué suelen sentir? En general, los niños en duelo, las dos emociones que suelen como tener más a la mano, que más expresan, es la tristeza y el enojo, ¿no? Y como los niños suelen poner mucho el cuerpo, algunos pueden poner en palabras, pero la mayoría lo que más les sale es poner el cuerpo, ¿no? Entonces, todas también las cuestiones estas de los enojos a veces están puestas en los juegos, en las conductas cotidianas, en el colegio. eh, y un niño en duelo es un niño que necesita saber, ¿no? Que muchas veces necesita información sobre lo que pasó, que en algunos casos los adultos o porque no saben cómo hacerlo o por miedo, ¿no? Hay como una idea de que si le digo le va a doler más y en realidad ya le duele la ausencia. Entonces, llevar información a veces hasta alivia porque pensemos que los niños tienen un mundo interno, ¿no? Mental y de fantasías muy grande. Entonces, a veces cuando no tienen información, arman ideas sobre lo que pasó, que suelen ser hasta más angustiantes que lo real, ¿no? Entonces, es importante, bueno, hay toda una manera, ¿no? De darle información, en qué momento, cuánta, para eso estamos, para asesorar si alguien necesita, pero sí que sepan que es importante que los niños reciban información, que reciban contención, que tengan al lado adultos que puedan expresarse también, ¿no? Porque está este otro mito enorme de que el adulto se tiene que mostrar fuerte, entre comillas fuerte, que también habría que ver qué es fuerte para cada uno, ¿no? Pero como no mostrar demasiado lo que le pasa. Y nosotros decimos que es al contrario, que el adulto es el ejemplo del niño. Entonces, si decimos, no, ojalá que el niño se pueda expresar lo que le pasa, bueno, pero para eso tiene que tener un adulto que también se sepa expresar, ¿no? Porque si en la casa tienen así piedras, que nada les pasa, que no se habla del tema, que no se nombra a la persona, es muy posible que el niño también haga eso y ahí empiece a tapar y ahí se empiece a complejizar algunas cuestiones. Entonces, recordar que los niños necesitan adultos permeables, expresivos, que se pueda conversar, que ellos sientan que pueden
recurrir a ese adulto si tienen dudas, preguntas o emociones. Eh, no sé si algo más específico porque puedo ir por las ramas con este tema que me encanta. ¿Cuál es tu apreciación respecto del manejo social que se hace sobre el duelo? Em, a ver, muchas veces el alrededor de los niños en duelos no sabe cómo manejarse, ¿sí? Cuando hay una muerte cercana, lo que lleva a no hablarle del tema, no preguntarle, eh, hacer como que nada pasó, y eso en general incomoda, da tristeza, bronca. Justo el otro día, un caso de una nena de la fundación que nos contó que llegó al colegio después de la muerte de la mamá y nadie, pero nadie le dijo nada, ni la maestra, ni los compañeritos, nadie, 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 nadie. Y se sintió tan mal que empezó a no querer ir al colegio, ¿no? Entonces, esto viene de la mano con algo que nos pasa a veces. El silencio tiene que saberse usar, ¿no? Por supuesto que a veces un silencio en el momento justo es muy apropiado, pero el silencio que está asociado al miedo, al no saber qué decir, sí, sí, al miedo más que nada, muchas veces puede jugar muy en contra, ¿no? Porque el silencio a veces puede pasar como indiferencia. Entonces, bueno, esto de poder hablar hasta donde el niño quiera, porque hay niños que tampoco quieren hablar todo el tiempo, ¿no? Pero sí mostrarse disponibles, presentes, que te estoy mirando, ¿no? Más allá que quieras hablar o no, pero dar alguna pauta, algo de que estoy acá para vos y que sé que algo te pasa y que hay espacio cuando quieras hablar. Eh, ¿Qué consejo podría servirle a un adulto que requiere acompañar a un chico o chica por una situación de duelo? Bueno, un poquito me pisé, porque ya algunas cosas dije en una pregunta anterior, pero las voy a resumir. Primero es esto de no mentirles, de no ocultarles información, de estar muy atentos a lo que preguntan, porque si un niño pregunta es porque está listo para saber, ¿sí? Entonces, eh, no dar mucha más información de la que el niño pregunta, pero si el niño pregunta, no hacernos los distraídos, porque a veces una vez más, por el mismo temor, incomodidad o desconocimiento propio, puede ser que esquivemos la pregunta, digo, perdón, la respuesta. Entonces, estar atentos, alertas a las preguntas que hacen los chicos para poder responderles con la verdad. También no temer a decir lo que no saben, porque a veces los adultos podemos no saber cosas de información real, como nos ha pasado casos que había que hacer una autopsia porque no sabían bien qué le había pasado y que le tengan que decir a los niños, mirá, los médicos están averiguando a ver qué es lo que pasó. Cuando yo sepa bien qué es lo que pasó, te prometo que te llamo, te siento y te cuento qué pasó. Digo, el adulto no tenemos que tener la respuesta para todos, pero sí ser sinceros. Entonces, desde esa respuesta con algo concreto que no se sabe, hasta casos más complejos como de suicidio, que los niños preguntan ¿y por qué? Eh, ¿por, ¿Por qué pasó lo que pasó? Y a veces los adultos tampoco tenemos la respuesta. Entonces, poder ser sinceros y a veces decir no sé es más genuino y nos acerca más al niño que inventar una pregunta para tapar el agujero que no es, ¿no? A ver si me olvido algo más. No, ya dije esto de no estar rígidos, no pensar que tenemos que mostrarnos como que no nos pasa nada, al contrario, ser ejemplos de la expresión para los niños. También algo como antes de que ocurra la muerte, de poder hablar del tema con los niños, ¿no? Digo, de ir incorporando situaciones con un poco más de naturalidad. Si paso enfrente de un cementerio, no esquivar, qué es eso, si me preguntan, si se muere un perro, no decirle que se lo llevaron al campo, quiero decir, empezar a incluir cosas relacionadas con la muerte antes de que ocurra. eh, de lo que decimos, no, esto no amortigua el dolor, porque el dolor pasa por otro lado, pero sí lo que permite es el hecho incorporarlo con un poco más de naturalidad. ¿Qué aspectos del trabajo psicológico que se lleva adelante con los niños o las niñas está vinculado con la prevención? Bueno, a ver, está buena la pregunta y a la vez tiene como varias partes.
Primero que está bueno por ahí saber que no toda persona en duelo necesita necesariamente un acompañamiento profesional, ¿sí? Hay algunas personas eh, que tienen recursos internos, sobre todo tienen red de apoyo, dígase familia, amigos, profesional, no sé, lo que sea, que los sostienen y que pueden ir transitando su duelo de manera saludable, ¿sí? Hay otros que necesitan un poco más de acompañamiento, que depende de un montón de variables, no solo de la estructura de personalidad, sino de cuestiones relacionadas con el tipo de muerte, cómo han sido otras pérdidas, bueno, eso sería como otro capítulo. Pero sí es cierto que cuando hay duelos detenidos, duelos crónicos, bueno, diferentes nombres, ¿no? Para un duelo que se traba, vamos a decirlo en forma sencilla, que queda fijo en algún lado y que no va teniendo el movimiento esperable de un duelo más saludable, eh, claramente eso después tiene repercusiones en la vida, ¿no? Y esto lo vemos en el consultorio, muchas veces el motivo de la consulta es uno, pero uno después cuando empieza a trabajar observa que detrás hay algún duelo no resuelto o detenido. Entonces, sí, se dice también que, se dice, se ha estudiado, y no lo estudiamos nosotros, ¿no? En otros países del mundo, que el trabajo que se hace con niños y adolescentes en duelo em, es de carácter preventivo porque muy posiblemente puede evitar que en un futuro esos niños tengan problemas antisociales, adicciones, depresiones o incluso sean suicidas. Entonces, claramente que poder elaborar los duelos lo más saludable que se pueda, depende de un montón de circunstancias, es favorable para, esto es para el presente y para el futuro, porque en el presente también pasan cosas y está bueno sentirse de a poco mejor o no mejor, pero de ir procesando, pero también tiene impacto en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las claves, Aldana, que te permiten pensar en un cierre de tratamiento? Que uno dé un alta puede significar que evalúa a nivel profesional que la persona tiene las herramientas, los recursos internos como para seguir adelante con su vida sin el sostén profesional. Eso no significa que no siga elaborando después del acompañamiento algunas cosas, que siga caminando, que bueno, y va de la mano con la gran pregunta que hay, que es si el duelo se termina, no se termina, si uno aprende a convivir con el dolor, si hay algo de ese dolor que se va transformando, pero claramente que uno lo que mira y va teniendo en cuenta es que no que desaparezca el dolor, ¿no? Sino que ese dolor em, sea incorporado de una manera tal que permita continuar con proyectos, con las actividades cotidianas, con los vínculos sociales y afectivos. Es decir, que si el dolor es este, todo lo que lo rodea el dolor, que es la persona y su mundo interno, hayan crecido, por decirlo de alguna manera, o tengan el espacio tal que lo permita eso, vincularse con la vida, con el futuro, con los demás, de una manera que no que este dolor haya desaparecido, ¿sí? Porque a veces el dolor no desaparece, pero sí ver que haya movimiento y que pueda seguir con la vida. Muchas gracias, Aldana. ¿Qué se siente cuando finalizas un tratamiento de manera exitosa? Bueno, es una sensación que invade así todo el cuerpo, ¿no? Es una alegría, una sensación de misión cumplida, un darle sentido al trabajo diario, a las angustias también diarias que tiene eh, haber armado una fundación y todos los desafíos que les conté. Entonces es reconectar con el sentido. Cuando, aparte en mi caso que yo soy la fundadora, fui 12 años la directora con un montón de situaciones y problemas de una institución en pleno crecimiento, y a la vez nunca me desconecté de la causa, es decir, nunca dejé de atender al niño, al adulto. Entonces, muchas veces esto era alimento para esto, ¿no? Yo podía venir de un día con abogados, contadores, cosas más institucionales y de gestión, pero después tenía mi grupo y pasaba algo en el grupo que tenía sentido y miraba a esa familia y dije, ya está. O sea, todo lo otro, eh, eso, o sea, quedó en el olvido porque todo esto tiene sentido, ¿no? Entonces es como la gasolina para todo lo otro. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta cuando hay que lidiar con fechas significativas? Sí, el primer año, sobre todo que hay
uno se encuentra con todas las primeras veces, digo, de las fechas estas que traes vos, como cumpleaños, Navidad, Día de Madre, Padre, primer aniversario de la muerte, bueno, todo eso. Sumado también yo le agrego a las primeras cosas importantes para cada uno, ¿no? Porque tenemos historias que uno cuando las escucha decís, claro, como la primera vez de ir al acto de un hijo sin el otro, ¿no? En el caso de que uno quede viudo o viuda. Eso es un paso enorme y súper difícil y a veces hasta más difícil que un cumpleaños, ¿no? O la primera vez, el otro día una paciente me decía que no podía llevarlas a sus hijas al cine, porque el cine era un plan de 4 y que cada uno tenía como su parte, ¿no? Su ritual de quién comprar el pochoclo, de quién ir, no sé cómo. Entonces, que espacios donde la ausencia se hace muy presente y eso se hace muy difícil. Y bueno, lo que resulta importante, sobre todo cuando hay chicos, también es poder conversar sobre qué necesita cada uno, ¿sí? Para esa fecha importante, porque recordemos que, no lo dije cuando hablé del duelo, pero que el duelo, si bien es, o sea, es universal y a la vez es muy particular, muy de cada uno. Entonces puede ser que dentro de una misma familia 2 niños necesiten cosas distintas, qué sé yo, frente al cumpleaños de la mamá. Bueno, habrá uno que querrá cocinar la comida preferida de la mamá y hacer una cena con eso, y habrá otro que no querrá ni hablar del tema y que ese día hacer como que es un día más. Entonces, ¿hay algo que está mal o que está bien? No, porque son partes del proceso distintos. Lo que es importante es escuchar, es poner en palabras, es preguntar, no pasar por alto. Claramente, no pasas por alta la fecha, porque eso sí quizás sería una cuestión más evitativa. Si no, la ponemos en palabra y uno despliega más y otro quizás despliega menos. Entonces, poder conversar qué necesita cada uno sería lo recomendable. Gracias, Aldana. ¿Existen las etapas de duelo? Bueno, una pregunta de mucho debate. ¿Por qué? Existen etapas del duelo. Les hablé de Elizabeth Kubler-Ross, que es una pionera. Ella fue una de las primeras que habló de las etapas del duelo. Pasa que fue hace muchísimos años y desde aquel entonces hasta ahora muchos autores han venido como a mejorar, por decir, esa teoría, ¿no? Entonces hay algunos que dicen eso ya está obsoleto, o sea, ya no sirve eso de las etapas. Yo lo que podría decir, para no ponerme como muy, muy teórico y hacerlo pesado, es que hay una teoría de las etapas del duelo, ¿sí? Y que es muy gráfico. Lo que tiene es que es muy gráfico, sobre todo para los que recién empiezan como a meterse en el tema o a leer o no son profesionales de la salud, que está bien leer sobre las etapas del duelo. Lo que sí uno tiene que saber, y que es un poco lo que vienen a aportar los otros autores, es que estas etapas, ¿no? De que uno puede pensar en todo lo que tiene que ver con el shock, la negación, después viene la culpa, depende del tipo de lo, ¿no? Pues, tristeza, después empieza a aparecer la aceptación, la reconstrucción, como el perdón. No es algo estático, ¿sí? Ni estático, ni rígido, ni es tan lineal, ni es una curva así tan perfecta. No es que si uno ya pasó la negación o el enojo, después una vez que la pasó, no vuelve. Es como todo mucho más dinámico. eh, Puedo saltearme alguna de esas etapas, no todos viven todas las etapas, ¿sí? Entonces entender que es muy, muy, muy variado y que el movimiento no es lineal, ¿no? Es todo mucho más complejo porque estamos hablando de emociones, de seres humanos, pero sí existe una teoría de las etapas del duelo. ¿Qué anécdota podés compartir en relación a los adultos que pudieron seguir adelante gracias al apoyo de la Fundación? Eh, un montón. Pero bueno, justo hace poco hablé con una mamá que hará 3 años que dejó de venir a la fundación con su hija y Y es la satisfacción, ¿no? De que todavía siga un vínculo tan, 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 tan fuerte, ¿no? Porque ellos sienten que estuvimos en un momento crucial de su vida y, y me comentaba cómo tuvo otra situación difícil y recordaba cosas que yo le había dicho en la sesión cuando era por la muerte de su marido y que ahora las estaba aplicando a otras cosas de la vida. Y uno dice, wow, ¿no? Como qué importante a veces es lo que uno dice o hace y no se da cuenta en ese momento del impacto que puede tener en la vida de las personas, para bien o para mal. Por eso también es tan importante el trabajo que hacemos. Para mí es muy importante que todos somos profesionales de la salud mental
porque si bien uno puede acompañar, esto es importante, ¿no? El duelo tiene muchas maneras de acompañarse y la parte humana es fundamental. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier persona puede acompañar a otra en duelo. ¿Sí? Es más, es fundamental que haya amigos, que haya familia, que haya un cura, un rabino, lo que cada uno quiera, eh, o un, sí, el rol que sea, pero eso es a nivel humano. Entonces una cosa es acompañar a nivel humano y otra cosa a nivel profesional. Que obviamente lo profesional incluye lo humano, ¿no? Pero quiero decir, al revés, no necesariamente. Eh, entonces, bueno, lo importante de lo que hacemos y lo que decimos. Eh, pero bueno, tengo muchos recuerdos muy lindos, ¿no? De situaciones muy duras también que son ejemplos de cómo salir adelante, un papá que se quedó, murió su hija y su mujer y se quedó con su hijo de 6 años, solos los dos, y cómo tuvieron que reconstruir su vida, desde también pensar qué hacer con la casa, ¿no? De llegar y no poder estar en la casa donde habitaban los 4 y ahora eran 2, entonces tener que irse, tampoco tener dónde vivir, porque, bueno, muchas complejidades y verlos ahora y verlos bien, con capacidad de recordar a la mamá y a la hermanita, con vidas saludables, con recuerdos que hacen que ellas estén presentes a pesar de su ausencia. Bueno, tengo muchos recuerdos, pero lo haría muy largo. Mm. ¿Qué implica, Aldana, integrar la muerte a la vida? Integrar la muerte a la vida es no olvidarnos que lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir. em, y que si uno en el día a día tiene conciencia de que vamos a morir, nos permite estar más conectados con la vida, al contrario de lo que uno cree, ¿no? Porque si yo sé que me voy a morir, entonces vivo con más presencia, vivo con más gratitud, vivo con más conciencia, porque sé que esto tiene un final. Entonces, cada cosa también termina siendo un milagro. Digo, si esto va a terminar, ¿cómo ahora que lo tengo, soy realmente una afortunada? Y hablamos de la vida, del tiempo, de la salud. Em, por supuesto que no tiene que ver con una idea obsesiva de pensar en la muerte, porque eso no hay psiquis humana que lo sostenga, porque sabemos que es un tema que genera mucha angustia, ¿no? Entonces no es para tener todo el tiempo el tema, pero sí cada tanto poder como, recordar, esto que tengo acá, esta vida, este cuerpo, esta salud, es realmente un milagro porque esto se va a terminar. Entonces se va a terminar, conecto con el presente, ¿no? Es como incluirlo como parte de un todo. Y eso también va haciendo que los procesos de duelo puedan tener como un curso u otro. No que duelan más o menos, porque el dolor va por otro lado, ¿sí? Pero si al dolor le agregamos negación o desconexión con esa posibilidad de muerte, o sea, se puede llevar de distintas maneras a lo que voy, pero no por esto no, le quita dolor al proceso. Gracias, Aldana. ¿Qué has aprendido de tanto recorrido? Bueno, una de las cosas que creo que se los recomendaba a quienes estén por armar una organización social, es esto de lo importante que son los otros para, para el proceso de crecimiento, de sostener una institución. eh, por más de que uno se sienta, yo era muy jovencita y me sentía como súper potente y que podía todo y que de a uno no se puede hacer nada, básicamente. Así que eso, el poder de los otros es algo de lo que más aprendí. También esto, a sostener lo que uno quiere y el sentido de lo que uno quiere. Yo ya tenía una personalidad bastante así, pero con la fundación se reforzó eso muchísimo. Eh, bueno, también aprendí a equilibrar aspectos de la vida, ¿no? Hasta te diría como a amigarme con lo económico también, porque uno piensa siempre, ¿no? En fundación y todo amor, todo sin plata, todo, no, mentira. O sea, uno para que una organización crezca tiene que encontrar la manera
de incorporar ingresos justamente para poder acompañar más gente. Entonces, que en un principio uno le ponga mucho tiempo, mucho amor, mucho voluntario, mucho todo, sí, pero también es importante eso, entender al recurso económico como un recurso más e incluirlo y que esté equilibrado como con las otras áreas y cuestiones, ¿no? Eso también era como un tema, yo creo que la fundación fue, como digo, es mi primer hijo, como los hijos, en parte reflejo de lo que somos, ¿no? Entonces todas las cosas buenas eh, de mi personalidad estaban reflejadas en la fundación, pero también todas las cosas que a mí me faltaban trabajar o mis debilidades también se empezaron a reflejar. Y durante estos años lo que tuve que hacer fue sostener las que estaban buenas y modificar las que no, ¿no? Entonces todo el tema económico que venía de mí, por suerte ahora lo estamos pudiendo modificar, pero bueno, es un laburo. ¿Cómo es posible colaborar con la Fundación y cuáles son los próximos objetivos? Bueno, colaborar, por un lado, tenemos siempre activo una campaña de donantes individuales, que son personas así como vos, como yo, que trabajan para vivir en el día a día, pero que por ahí deciden donar al mes el café que se tomarían en una cafetería, y en vez de ese café, donarlo a la fundación para, para poder sostener los programas gratuitos que damos a la comunidad. Y entonces con ese poquito de dinero de cada uno se suman varios poquitos y hacen un monto que está bueno para nosotros. Después, si alguien que está escuchando tiene una empresa, también para su parte de responsabilidad social empresaria, tenemos distintas acciones que podemos hacer juntos y que pueden ayudar a los programas gratuitos y las empresas también a su gente y también cumplir con su objetivo de responsabilidad social empresaria. Eh, bueno, eso básicamente. Después tenemos eventos y cosas que bueno, al que le interese seguirnos en las redes, siempre hay ahí actualizado. Y me preguntaste, Próximos objetivos. y bueno, son dos muy grandes, muy difíciles, pero no me venceré. Hasta que esté viva, por lo menos lo voy a intentar. Por un lado es, así como logramos el primer curso de posgrado, yo lo que quiero es que exista la materia de duelo en las carreras de psicología, como el objetivo más difícil, el más desafiante, es que esté en la Universidad de Buenos Aires, primero porque, bueno, yo me formé ahí y siento como que muy agradecida por la universidad pública y como que quisiera que el logro se vea plasmado ahí. Por supuesto, en otras privadas o en otras públicas está buenísimo que también, y iré por eso también, pero bueno, el mayor es ese. Sé que súper difícil, ya con lograr primero que sea una materia optativa sería un logro y después que puede estar incluida en la currícula de las obligatorias. Pero bueno, eso, que todos los profesionales de la salud mental salgan formados con las cuestiones básicas del duelo y de intervención. Eso por un lado. Y por otro lado, esto requiere como mucho desgaste, porque tocar puertas, reuniones, explicar por qué, argumentar, tener contactos, lograr esos contactos. Em, y el otro objetivo que tiene que ver con poder replicar Aiken en otras provincias, eso además de mucho recurso humano, requiere recurso económico justamente para sostener ese recurso humano, porque a mí lo que me pasa que esto como no es algo sencillo de replicar, porque es como hago, no sé, la torta acá, llevo la receta y hago la torta en Jujuy. Esto es mucho más complejo y requiere mucha formación y supervisión del recurso humano. Entonces, bueno, tiene esas complejidades, tiene tiempos, tiene seguimiento y horas hombre detrás para que esto empiece como a fluir solo. Entonces, bueno, ese requiere más, mucho dinero y tiempo, pero es súper posible también y es algo de lo que queremos en algún momento. Muchas gracias, Aldana. Bueno, gracias a vos, Juan Martín, por la invitación, por la posibilidad de compartir lo que hacemos y algo de mi trayecto a nivel institucional. Y bueno, un placer ser parte de esta propuesta que, que tan valientemente has creado. Un abrazo para vos y para todos los que estén escuchando y mirando.